Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha en contra de la Corrupción nos ha hecho llegar esta carta, este informe, esta nota de prensa en el que dice que en el caso del medidor volumétrico, Santos Ramírez habría sido condenado a 1 año de prisión a denuncia del Ministerio de Transparencia. Usted dirá 1 año. Bueno, la información señala lo siguiente. La ministra de Transparencia Institucional y Lucha en contra de la Corrupción, Leni Valdivia Bautista, informó este lunes que el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz dictó sentencia condenatoria en contra del expresidente de YPFB, Santos Ramírez Valverde, por el delito de incumplimiento de deberes con una pena privativa de libertad de 1 año de reclusión en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. El Ministerio de Transparencia Institucional, en contra de la corrupción, presentó una denuncia en su contra, Santos Ramírez, el 10 de julio del 2009, tras conocer una serie de irregularidades en el proceso de adquisición de un medidor volumétrico para la planta de almacenaje de Bermejo en el departamento de Tarija. Tras el proceso de investigación, se confirmó que Santos Ramírez suscribió el contrato de adquisición e instalación de un medidor volumétrico para la planta de almacenaje de Bermejo en el departamento de Tarija. Sin embargo, los informes técnicos constataron que los medidores volumétricos no fueron cambiados y que los funcionarios desconocían la adquisición e instalación de este equipo, no existiendo documentación de registro ni acta de recepción. Las irregularidades de este proceso de contratación provocaron un daño económico al Estado de 170.000 bolivianos, monto que fue entregado en su totalidad a la empresa adjudicataria. En ese marco, la autoridad gubernamental señaló que la lucha en contra de la corrupción impulsada por el gobierno nacional es implacable. Esta sentencia es una señal de la lucha efectiva en contra de la corrupción, sin distinción de colores políticos, dijo, y otros intereses. Como gobierno ratificamos, decía la señora Valdivia, la voluntad política de ser implacables cuando se cometen delitos de corrupción, afirmó la ministra Valdivia, según reza esta nota de prensa del Ministerio de Transparencia. Vamos con más información, por favor. En cuestión de minutos nada más vamos a conversar con nuestro reportero en Washington, en los Estados Unidos, a propósito de lo que ha sido una de las tormentas más devastadoras del último tiempo. Le digo esto porque se denominó a la tormenta Jonás. Y Jonás impactó gravemente a Nueva York y a Nueva Jersey. El último reporte daba cuenta de 28 muertos, daba cuenta de paralización en muchas regiones. Y lo llamativo ha sido lo siguiente: por un lado, nieve, gran cantidad de nieve, al punto que se han paralizado actividades económicas, y por el otro, no solamente nieve, sino inundaciones que habrían sido las que mayor daño han generado. Estaremos hablando de estas disposiciones, el retorno a la normalidad, la necesidad de hacer una serie de movimientos con maquinaria pesada, por lo que se está considerando, por ejemplo, la suspensión de clases. Se está en muchos sectores utilizando la maquinaria más pesada posible para levantar la nieve y lograr, ¿qué cosa? Y lograr, por ejemplo, el restablecimiento de rutas consideradas centrales. Para hablar con nosotros sobre este tema está Óscar Osman Ordóñez desde Washington. Estamos contigo, Óscar Osman. Si me dicen que no aún, vamos a guardar eso, pero mientras tanto queremos dar la bienvenida al viceministro Durán, que nos acompaña esta noche. Jaime Durán, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Muy buenas noches, bienvenido, viceministro. Buen año, ¿ah? Buenas noches, María René. Un saludo cordial a la gentil audiencia de todo a pulmón, y bueno, también desearle un muy buen año 2016. Bueno, estamos arrancando, es la primera vez que nos vemos, viceministro, y claro, el tema económico está todos los días en agenda, más aún después del reporte que daba al país el presidente Juan Evo Morales Saima. Un reporte
en cifras generales muy optimista. Bueno, sí, en realidad, a nuestro criterio, el reporte refleja lo que ha estado ocurriendo en la economía en los últimos 10 años. Hemos tenido unos 10 años bastante importantes para la economía que nos han mostrado con absoluta claridad que ha sido un cambio muy positivo el haber liquidado el modelo neoliberal, haberlo cambiado por el nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, que ha demostrado su fortaleza tanto en lo que significa precios altos como precios bajos de las materias primas, como lo estamos viendo en los últimos años. Haciendo el seguimiento a lo que decía el señor presidente, de pronto fuera bueno que resumamos este esfuerzo tan grande que se hizo de presentación de datos. Y en términos fáciles, viceministro, es difícil pedirle esto a los economistas, pero no todos somos economistas. Sería interesante que hablemos de la vena por donde han venido los recursos. Se ha hablado mucho de un crecimiento gigantesco de nuestra economía a partir de ello, de disponibilidad de recursos para inversión pública, gasto público y otros. Básicamente, ¿de qué montos estamos hablando y de qué venas estamos hablando? ¿De dónde han venido los recursos que hemos gastado los bolivianos? Bueno, yo creo que un hecho importante que es bueno destacar es el tema de la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Entendida esta como un proceso que tiene que ver con las luchas sociales, que ha permitido que básicamente estos recursos que corresponden a la venta del gas natural, que de no haberse hecho esta nacionalización, se hubiesen ido para afuera y se quedan adentro, potenciando fundamentalmente a nuestras entidades territoriales, es un primer elemento, ¿no? Pero yo creo que un segundo elemento también importante es el impulso que se ha dado a la producción, a la demanda interna a partir de la intervención del Estado, ¿no? Porque no solo estamos hablando de una nacionalización, sino estamos hablando, por ejemplo, del potenciamiento de las empresas públicas. Para que tengan una idea de la población más o menos en términos presupuestarios, el año 2005 las empresas públicas representaban el 4% del presupuesto. Y eran muy chiquitas, muy pocas, ¿no? Así es, básicamente estamos hablando de 6 empresas, residual. Todas residuales, prácticamente administradoras de contratos, 4%. Y llegamos al año 2015, donde representan el 45% del presupuesto. Empresas públicas, incluida YPFB, porque en esta historia YPFB es clave. Sin duda. O sea, en realidad estamos hablando de empresas públicas, incluidas YPFB, pero también están la Corporación Minera de Bolivia, están la Empresa Nacional de Electricidad, ¿no? Pero en este proceso, yo creo que es muy importante ver algunos aspectos, ¿no? El día viernes lo escuchábamos al profesor Juan Antonio Morales, que hacía una comparación con lo que había pasado en la época de la UDP, ¿no? Insinuando en cierta medida de que lo que estamos haciendo ahora es reeditar esa experiencia de la UDP, donde también había fuerte presencia del Estado, ¿no? Pero yo creo que ahí es importante establecer algunas diferencias que son importantes, ¿no? Y esto es bueno que conozca la población. En primer lugar, en aquella época había un fuerte problema en relación a la inflación, ¿no? Porque en realidad no es que la UDP se inventa la inflación, en realidad en el gobierno de Panzer, por ejemplo, es donde se endeuda el país hasta... Pero no solo la deuda, ¿no? Sino fíjate que en esa época eran muy célebres los paquetazos, o sea, de pronto los precios se iban ajustando, pero en cifras impresionantes, 20, 30%. Entonces, en realidad, el corolario de lo que pasa en la UDP es lo que se había ido acumulando en las anteriores épocas. En cambio ahora, si ustedes notan y revisamos bien los datos, la tasa de inflación, por ejemplo, con la que hemos cerrado el año 2015, es del 2.95%. ¿Se está controlando esto porque se mantiene un ingreso grande, porque se aplican medidas anticíclicas? Les expliquemos esto, viceministro. O sea, hemos dicho, hay una nacionalización de YPFB, a partir de eso hay ingresos importantes en el país. Eso nos permite hacer crecer la economía, hacer crecer mucho la economía. A partir de eso se cambia el modelo. A partir de eso hay una gran inversión pública.
hay un gran gasto público, porque eso mostraban las cifras, ¿no? Que había un crecimiento impresionante del gasto público y de la inversión pública. Sí, pero ahí es importante entender una cuestión, ¿no es cierto? Sería uno de los mitos que tenemos en el país, es que ese crecimiento solo se da exclusivamente por el tema de hidrocarburos. No. Y eso lo puedo explicar por el tema del presupuesto. Por ejemplo. Fíjate, este año nosotros estamos presupuestando 6.395 millones de dólares. De ese presupuesto, un 80% se financia con recursos internos, es decir, se financia con los impuestos que pagan los bolivianos, y únicamente un 20% con lo que significa recursos externos, lo que nos estamos prestando. Es decir, en la estructura que tenemos actualmente, la mayor parte del financiamiento viene de recursos internos. Por esa razón es que cuando ya llevamos 18 meses de caída del precio del petróleo, el crecimiento se mantiene, y el año pasado nuestras entidades territoriales habíamos nosotros presupuestado en números gruesos 25.000 millones de bolivianos de transferencias. Han recibido 25.268 millones, es decir, más que lo habíamos presupuestado. Pero además hay otra serie de datos que nos ayudan a corroborar lo que estamos diciendo y establecer algunas diferencias interesantes, ¿no? Acá lo que tenemos es la evolución de la deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, veamos algunas diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 1970, la deuda externa representaba el 52% del producto. En cambio, eso ha ido ascendiendo hasta el año 1997, donde llega al 107% del producto. Y luego, el año 2005 representa el 64%. Y al año 2015 representa el 18% del producto. ¿Esto qué nos está mostrando? Para que tengamos una idea de comparación, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, indica que el ratio aconsejable es del 50%. Es decir, actualmente Bolivia, con su 18% de deuda externa, está dentro de un rango razonable. Es decir, ¿cuánto más podemos endeudarnos? Bueno, en realidad, ¿Con el comportamiento actual? Con el comportamiento actual, si tomamos este parámetro del 50%, entonces tenemos el rango entre el 18 y el 50%. Tenemos un 32% más. Hay un rango muy importante para que podamos endeudarnos, pero reitero, en realidad la dinámica actual de la economía no se basa en el endeudamiento, como equivocadamente nos insinúa el profesor Morales, y que en realidad se basa en el tema interno. Ahora bien, para adelante, lo que se está proponiendo alrededor del plan es que no solo hablemos de una tasa del 5%, sino hablemos de una tasa más grande. Y para eso es como ocurre en toda familia, ¿no es cierto? Evidentemente puede tener su crecimiento, pero si quiere crecer más, entonces sí necesita endeudarse, pero endeudarse para aumentar la producción del país. A ver, dentro de esto, este 80% que usted dice que vendría a ser parte de recolección de impuestos, ¿también contempla la renta petrolera? Bueno, que están bajando. No, ahí tenemos que ver ¿De dónde viene ese 80%? Ahí tenemos que mostrar bien cómo funciona la estructura de impuestos del país, ¿no? A ver. Más o menos, digamos, si hablamos en números gruesos, el total de recaudación de impuestos alcanza a 64.000 millones de bolivianos. Eso es lo que se recauda en impuestos en el país, ¿no? De estos 64.000 millones de bolivianos, 15.000 millones corresponden a lo que significa el impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? O sea, en realidad, en números gruesos, estamos hablando, hay una... Como el 25% más o menos, ¿no? 23% para ser exactos, ¿no? Pero más del 70%, o sea, más o menos un 77%, corresponde a impuestos internos. Pero además hay una característica en el caso boliviano que es importante resaltar. En realidad, la renta petrolera básicamente permite el financiamiento de lo que es municipios, universidades y gobernaciones. A través del IDH. Así es. El Tesoro General únicamente se beneficia
del 18% de esa distribución del IDH. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque el grueso de lo que significa la administración pública, el aparato estatal, está a cargo del TGN, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que el año 2015 no hemos sentido prácticamente este descenso, y este año también estamos bien. Bueno, hemos hecho el presupuesto con $45, pero ese es un promedio que estamos sacando para lo del año, ¿no es cierto? Y leía hoy una proyección que se hacía, que se decía que de 30 para abajo, entre 25 y 30 a lo largo del 2016, y que los más optimistas veían que los precios de los hidrocarburos podían subir allá por el 2017 y 2018. Teniendo esta figura, viceministro, estas proyecciones que hacen estos expertos, nosotros, por supuesto, tenemos reservas. ¿Vamos a acudir a ellas? Bueno, en realidad ahí hay que entender bien la dinámica del mercado petrolero internacional, ¿no? En primer lugar, lo que hay que destacar, y es una situación muy simple en el fondo de entenderla, lo que pasa es que cuando cae demasiado el precio del petróleo, la oferta empieza a restringirse. ¿Por qué? Porque hay industrias, hay empresas... Hay mucha plata en juego. Que a esos precios ya no producen. O sea, digamos, si uno tiene una empresa y el costo de producción es de $40, entonces si el precio está en $30 ya no conviene producir. Ahí se cierra el pozo, ¿no es cierto? Entonces es lo que ha empezado a ocurrir, ¿no es cierto? Y por esa razón, cuando hemos empezado a bajar debajo de los $30, ha empezado a activarse este fenómeno y otra vez estamos por encima, ¿no? En realidad, los cálculos promedio que se están haciendo en el mundo están muy cerca de lo que nosotros habíamos proyectado en el presupuesto, están alrededor de los $45. Ahora, ¿qué ocurre en la economía boliviana? ¿Por qué razón, digamos, tenemos esta dinámica que nos permite sostenernos, ¿no? Fundamentalmente porque la demanda interna genera mecanismos que activan la producción de sectores que son distintos al sector petrolero. Entonces, un primer elemento importante que hay que tomar en cuenta es que eso nos permite sostener. Y voy a dar ejemplos muy concretos, ¿no? Fíjate que el año 2015, en términos de lo que significa la comparación del presupuesto respecto a lo que efectivamente se ha recibido en relación a ingresos provenientes del sector petrolero, hemos tenido un descenso del 14%. ¿Ya? O sea, hemos tenido un descenso, eso es innegable. Pero lo que significa la recaudación por impuestos internos ha tenido un crecimiento del 20%. O sea que andaríamos con más 5. Exactamente. Entonces, al final del día, y ojo, ahorita estoy hablando, no estoy por si acaso hablando de proyecciones, en realidad estoy hablando de lo que efectivamente ha pasado el año 2015. Por eso nosotros decimos, el nuevo modelo económico es algo que se lo ve en la práctica, porque si no, uno equivocadamente, como lo escuchábamos al profesor Morales el día viernes, él considera, por ejemplo, que frente a este descenso no vamos a tener otra que activar la deuda para sostener incluso el gasto corriente. Eso se hacía en la época neoliberal. En la época neoliberal, en un año, por ejemplo, como el año 2004, cuando no había para pagar los sueldos, en realidad pasaban el sombrerito e iban a pedir. Eso no va a ocurrir en el caso boliviano. Pero lo que se cuestionaba en ese análisis, que es donde estaba el doctor Morales, donde estaba Finot, era la sostenibilidad del modelo actual. Se decía, ¿hasta qué punto se puede sostener el modelo actual, siendo que el vecindario anda muy mal? Hay estudios econométricos que están demostrando la incidencia de un Brasil en términos de transacciones